Hubo un momento en el que mirabas la clasificación y el Málaga estaba líder, pero en la segunda parte todo se truncó, terminó en empate y un empate que hay que dar gracias. Lo hablamos ya en Proyecto Malaguista. Primera media hora escandalosa del Málaga Club de Fútbol, probablemente la mejor media hora de juego de la temporada, 2-0, fiesta, alegría, te metías en los canales para mirar la clasificación de la liga y ahí estaba el Málaga en segunda división, primer clasificado a expensas de que en el día de hoy jugase el Racing, pero ya en la segunda parte es cierto que habían recortado distancias antes de llegar al descanso, pero se fue todo al traste. O sea, estamos hablando de que el Granada te puso el 2-2, pero yo no os voy a engañar, yo tenía esa sensación de el Málaga pierde esto. No, y cuando te meten 2 goles seguidos, ¿no? Y estabas tan alegre con ese 2-0, ¿no? Momentáneo, pues evidentemente uno tiene miedo ya de perder los 3 puntos, ¿no? El Málaga yo creo que ayer desaprovecha la oportunidad de, bueno, de conseguir otros 3 auténticos puntazos después de un inicio que es de los mejores que he visto yo en los últimos años, me atrevo a decir, los mejores minutos de lo que llevamos también de temporada, ese arranque con los 2 goles, apretando, un Granada que además estaba muy perdido en el encuentro, pero ya no sé si es tema de, yo creo que más de actitud que de otra cosa. Ya en la segunda parte sí es cierto que podemos valorar los cambios y demás, pero es que a partir del minuto 30 yo creo que es más cosa de actitud, de que el Málaga desaparece, no sé si se confía no con el resultado, con el 2-0 a favor, y termina, pues bueno, primero marcando el Granada, y después ya en la segunda parte sí es cierto que ahí ya desaparece totalmente, el Granada le pasa por encima, después tiene un arreón al final, pero ya digo, yo tengo la sensación de haber perdido una oportunidad de oro, más allá de ponerte líder, ¿no? Que siempre gusta, que yo estaba en el descanso recargando ahí la clasificación, viendo al Málaga primero, pero bueno, eso al fin y al cabo no deja de ser anecdótico, es conseguir otros 3 puntos, el demostrar, ¿no? Que este equipo puede estar ahí arriba y ahora te quedas pues con eso, con esa sensación de perder 2 puntos, porque es que no te queda otra cara, vaya. Sí, al final yo creo que lo más difícil del partido de ayer, dentro de que el Granada venía muy mal, pues yo creo que era meterle el primer gol e incluso dos, ¿no? Yo creo que con el segundo yo también tenía esa sensación, sobre todo de cómo habían venido los goles y que de verdad el Granada había mostrado esa sensación de fragilidad, de que era un partido para sentenciarlo después del 2-0 y pensar en otra cosa. Era un poco la sensación que tuve el año pasado contra el Dense, cuando metías esos goles rápidamente y te daba la sensación de que el rival estaba totalmente muerto. Pero yo creo que al final el Málaga pues lo resucitó. A partir del segundo gol bajó muchísimo el nivel. No sé si fue una cosa física, no sé si fue una cosa, como dice Javi, de actitud. Pero yo creo que sí vi el bajón ese y creo que se veía venir, por lo menos el primer gol, seguro. Hubo ahí unos 4 o 5 minutos que el Málaga no tocó el balón. Ya no empujaba tanto arriba, cuando tenía el balón lo perdía muy fácil y había olvidado un poco lo bien que había hecho esa primera media hora, con y sin balón. A mí me gustó mucho que el equipo fue súper dinámico, ya no solo teniendo el balón, que por momentos también lo tuvo, pero no creo que fuese un equipo que se caracterizase por eso, pero sí por hacer jugadas muy rápidas, así vienen los 2 goles, sobre todo el segundo, pero luego se olvida completamente. Hace crecer un poco a Granada el mismo porque deja de meterle miedo, porque cada vez que estaba pisando el área le estaban metiendo miedo. Y a partir de ahí, la segunda parte ya con el 2-1 no es lo mismo, el Granada se ve en el partido, te meten el segundo y yo también estoy de acuerdo que estuvo más cerca de perderlo que de ganarlo el Málaga en la segunda parte, más allá de que tuvo un par de acercamientos, pero al final fueron centros muy forzados, que recuerdo uno que remató Chupete, pero muy a la remanguillé, ninguna ocasión clara en la segunda mitad, el Granada le tira 6 veces en la segunda parte, así que evidentemente se va agridulce, pero yo valoro el punto tal y como se dio el tema de la segunda parte. Bueno, hay que apuntar también, evidentemente, que lo habéis dicho, pero oye, creo que hay que remarcarlo. El Málaga sigue invicto, ese es el punto positivo, pero claro, creo que lo negativo es que viendo la media hora que realiza el equipo, luego los 60 minutos restantes, y yo incido principalmente en la segunda mitad, es, macho, si has sido capaz de hacer esos primeros 30 minutos, ¿cómo luego haces los 60 restantes? Que luego incluso Sergio Pellicer sacaba pecho en rueda de prensa diciendo, y si hubiese sido al revés, 60 minutos muy malos y los últimos 30 muy buenos, seguramente todo el mundo estaría aquí echando flores y sacando pecho y diciendo que qué punto más valioso. Pero el fútbol sabemos que en este aspecto es cambiante y que evidentemente acabar arriba se tiende a valorar más que terminar abajo. Pero bueno, más allá de eso, el Málaga
en este partido donde Javi apuntaba esa percepción, ¿no?, de fragilidad defensiva del Granada, también apuntaba David que el Málaga cada vez que llegaba en la primera parte generaba peligro. Bueno, es el equipo que, jugando contra el Granada, menos veces ha rematado. Hablábamos precisamente en la previa, David, que es un equipo que tendía a sufrir mucho y además también a encajar bastantes goles. Bueno, pues el Depor remató 15 veces 7 a puerta, el Eibar 16, 6 a puerta, el Mirandés 11, 4 a puerta, el Málaga ayer son 8, 3 de estas a puerta, y las a puerta, 2 son en la primera mitad, los 2 goles de Chupe. El otro que queda por remate a puerta es uno que hace Izan en el minuto 58, 59 aproximadamente de la segunda mitad. Y a ese remate de cabeza que tú le apuntabas a Chupete, también hay uno de Dotor, ¿no?, que remata ahí de forma peinada, que se suma desde segunda línea. Pero yo estoy de acuerdo con ustedes en que eso, al final el Málaga en la segunda parte pues pega un bajón. Yo no sé si es físico, porque es cierto que le preguntaron a Sergio Pellicer y también a los jugadores, no sé si es tema de actitud, pero me sorprende mucho si es tema de actitud, porque venimos de unos días donde Sergio Pellicer se enojó muchísimo diciendo no podemos sacar la patita, no podemos sacar la patita. Veo que hay mucha gente incluso dentro del club que se está relajando, que no sé si era un mensaje incluso a los jugadores por lo que él veía en los entrenamientos, lo desconozco, pero la sensación es que después de ese mensaje eso no caló, porque el Málaga en la segunda parte se deja llevar por completo e insisto, para mí un punto y gracias. Yo la actitud la achaco más a eso, a la confianza, ¿no? De verte 2-0 por delante, de confiarte ya en exceso y creer que tenías el partido hecho. Y después, el tema físico yo creo que se notó bastante en la segunda parte. Quizás fue por ese arranque, ¿no?, que tiene el Málaga, los primeros 25 minutos que son muy, muy intensos, pero ya en la segunda parte, por ejemplo, Chupete no podía con su arma prácticamente. O sea, Chupete estaba ya en un punto que tenía que ser cambiado, pero ya no te hablo solamente de Chupete, te hablo de prácticamente la mitad de la plantilla. Y bueno, ya después los cambios que creo que en esta ocasión Pellicer patina en muchos de ellos. Uno evidentemente fue obligado, el de Gabilondo, pero es que Gabilondo, su banda fue una auténtica autovía libre, o sea, por ahí podía entrar el Granada todas las veces que quisiese, que lo iba a hacer perfectamente. De hecho, el segundo gol, Gabilondo falla tanto a la hora, ¿no?, de defender en su banda, como también el rechace, ¿no?, después de Alfonso Herrero, que llega ahí el jugador del Granada prácticamente solo. Después Doctor tampoco dio, ¿no?, esa tranquilidad también en el centro del campo como ha hecho en otros partidos. Ochoa ha desaparecido, lo vete más de lo mismo, o sea, los cambios no sirvieron de mucho y por eso digo, ¿no?, que el Málaga lo vi perdido en ese sentido y físicamente que le costó una barbaridad. El Granada estaba haciendo lo que quería. Y el tema físico, me quedo también con una frase que dijo Pellicer, que dijo que hemos corrido mucho y está muy bien correr mucho, pero también hay que correr bien. A mí me da la sensación de que hay varios jugadores, sobre todo los que llevan menos tiempo en el fútbol profesional, que les cuesta un poco llegar vivos a la segunda parte en muchos partidos. Y al final yo creo que es normal que el equipo lo note. Chupete, Rafa, Izan Merino, Juanpe realmente lleva poco tiempo jugando partidos asiduamente, con lo cual también es normal que lo note. Todos estos jugadores yo creo que al final también es importante saber cuándo correr y cuándo no. Y yo creo que el Pellicer ayer lo dijo un poco tirando por ahí, que hay que saber a qué sitios sí ir y a qué no, cuándo parar de correr y cuándo no. Al final eso lo pagas al final del partido. Yo creo que sobre todo con el jugador más con el que más lo vemos es con Rafa, que la semana pasada lo quitó al 60. Ayer yo creo que también pegó el bajón físico incluso un pelín antes. Entonces, bueno, yo creo que es una cosa también a remediar, a controlar. El tema de los cambios, pues yo creo que igual que otros partidos, sí que hemos dicho que han aportado mucho. Yo creo que ayer el único que nos restó fue Dotor. El resto, para mí, muy flojito. Joaquín, muy blandito en defensa, sobre todo porque, aunque Puga no estaba haciendo un partido excelente en defensa, porque se le habían ido un par de veces, pero hombre, no se te pueden ir tan fácil, yo creo. Que sí que no puede que no tenga ayuda, porque sí que es verdad que yo creo que fue un error dejar a Juanpe por el costado derecho, que creo que hace menos ayuda que Izan Merino y que a lo mejor le podía haber echado más un cable, pero no puedes, sobre todo sin amarilla, ¿no? Una cosa es que si ya te han hecho amarilla, yo entiendo que seas un poco más blandito, que lo dejes pasar. Si no te han hecho amarilla, si se te va tienes que hacer la falta. Eso no hay tu tía. Y luego el resto, pues, lo vete ayer excesivamente flojo, en mi opinión. Muy poquito en ataque, muy poquito con balón. Le faltó atreverse muchísimo. Yo cada vez que recibía el balón echaba de menos eso, ¿no? Es verdad que tenía menos espacio que a lo mejor como le gusta a él.
pero hombre, un poquito más, yo por lo menos espero del seguro. Y luego Ochoa, pues un poco la línea. Yo es al que menos la achaco, porque al final es muy joven, jugó en una posición que no es la suya, pero la verdad es que cada vez que sale suma poquito. Yo estoy de acuerdo contigo en que quizá es al que menos se le puede achacar a Ochoa, porque es un chaval de 18 años, 17, pero mi pregunta es, ¿Ochoa no puede pasar por el malagueño? Quizá esto no es una pregunta para hoy, es un debate, pero yo creo que no pasa nada porque a Ochoa lo bajes al malagueño. Es decir, O Ochoa... cederlo, ya no, pero Pero tener la es oportunidad. que, a ver, bueno, Yo si creo hay que a lo algún mejor, de equipo... hecho, la segunda federación creo que sería mejor, incluso que ir a un primera ref que no juegues todos los partidos. Y sobre todo que a los 4 o 5 partidos, si tú ves que ya sí que está más hecho, pues lo subas. Pero yo creo que se va a estancar un poco. En esta situación de jugar 20 minutos, quedarse con el mal regusto de que no ha jugado muy bien, a mí creo que se va a estancar un poco. O sea que yo creo que se puede hacer eso. Hay muchos futbolistas que hoy son estrellas mundiales, que han pasado y han estado alternando primer equipo con filial y creo que no pasa absolutamente nada. Y Ochoa un día puede ir con el Málaga, otro día puede ir con el malagueño. Y yo estoy con lo que dice David. Creo que no hay necesidad de darlo a un Primera Federación porque en Primera Federación Ochoa tampoco es que haya tenido una continuidad enorme en el Málaga, más allá de que sí que es cierto que le vimos algunos que otros buenos minutos, en segunda también. Pero ¿le vas a dar la titularidad a un chico que va a estar cedido una temporada en tu club que tan solo tiene 18 años? Yo entiendo que eso pueda generar dudas. En cambio, en Segunda Federación es tuyo, es un jugador que para Segunda Federación estoy seguro de que va a ir sobrado y él va a ganar confianza. Y en cuanto tenga esa confianza es lo que dice David. Lo subo y ya está, que tienes esa posibilidad Sea, de hacerlo. sea como sea, lo que sí le tiene que dar el Málaga es regularidad. O sea, en el Málaga, al fin y al cabo, tiene 18 años, ha hecho muy buenos partidos, sabemos de la calidad que tiene, pero es cierto que tiene que ser un jugador que empiece a competir de forma más regular y que no sea solamente para jugar los últimos 10 minutos, ¿no? De los partidos del primer equipo. Así que tiene una oportunidad. No sé cómo lo van a tratar, ¿no? Desde el club, pero ahora con el filial en Segunda Federación, es cierto lo que comentáis, ¿no? Tiene ahí también una oportunidad perfecta, ¿no? Para coger eso. Por cierto, decíais ustedes el tema físico, algunos jugadores a los que se les notaba totalmente reventados, Rafa es uno de ellos evidentemente, Chupete que también llegó porque hizo un partidazo Chupete, o sea, Chupete no son solo los 2 goles, sino que Chupete, por ejemplo, con Manu Lama se tuvo una pelea durante todo el partido, los dos Bajó de muchísimos espaldas, balones. eso es, sí, 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 es que a mí me parece que hizo un partidazo Chupete, pero yo tenía la sensación viendo el partido, lo que acaba de decir David, que había algunos futbolistas que estaban reventados. Vale que es cierto que a Joaquín, que de hecho es uno de los que yo veía más o menos todavía frescos, y a Rafa los quita en el 60, pero luego los siguientes cambios ya no se producen hasta el 80-85. De hecho, sale en el 85, es cuando sale Chupete, cuando Chupete llevaba 20 minutos sin gasolina. Y yo puse en el grupo, ¿hay prórroga o qué? A modo de WhatsApp de, oye, se está guardando los cambios Pellicer, ¿por qué? No sé, a mí me dio la sensación de que los 2 últimos cambios los prolongó muchísimo para cómo estaba el equipo, porque yo entiendo que cuando las cosas van bien, por mucho que tú tengas a un jugador cansado, no lo toques, pero es que el Granada te estaba superando. De hecho, en otro grupo con amigos, alguno decía, oye, pues podría meter a Brasanac. Si dice que la prueba física fue de los mejores, el Granada te estaba transitando muy fácilmente, se estaba plantando en área rival en velocidad en 2-3 toques muy fácilmente. Quizá hay un jugador como Brasanac podría haber aportado. Yo también, por cierto, digo una cosa, me pregunto, a lo mejor es que han hecho pretemporada con sus equipos, lo desconozco, pero Alex Sola acaba de llegar al Granada, ayer titular. Rubén Alcaraz acaba de llegar al Granada, ayer tiene 20 minutos. En el Málaga, Brasanac no tiene nada, vale que este no ha hecho pretemporada, pero Dorrío no estuvo ni en convocatoria. Y el partido ayer, yo viéndolo, decía, es que hoy está para Dorrío, y Dorrío no estaba ni en la convocatoria. Y eso a mí sí que, yo entiendo que el jugador no esté para 90 minutos, pero para 10 minutos no está el futbolista. 10, o 15. No sé, a mí es un perfil que ayer sí que me hubiese encajado bastante. Y luego ya por cerrar con el tema de cambios, sensación que tuve yo también, que todos los que entraron del Granada igualaron el nivel de los que estaban en el campo. Todos los que entraron del Málaga, a excepción de Doctor, como bien ha apuntado David, creo que rebajaron el nivel de los que estaban en el campo como titulares. Sí, sí, lo rebajaron totalmente, ya lo hemos comentado, ¿no? Gabilondo, por ejemplo, es que, os voy a repetir, no está a nivel de segunda división y yo creo que una de las grandes posiciones donde el Málaga tiene que buscar, iba a decir recambio ya, ¿no? Evidentemente, pero bueno, eso ya es un caso aparte que ya lo hemos tratado varias veces y bueno, después lo vete que aparece ya desaparecido. Lo de Ochoa lo hemos comentado también, es cierto que a este se le ha achacado algo menos porque al final entró en el minuto 80 creo que fue y después Jauregui que solamente tuvo los últimos 5 minutos, pero los cambios, sí es cierto que no estuvo
tuvo nada acertado Pellicer. Es cierto que tampoco tenías, digamos, mucho fondo de armario, ¿no? Con el tema también de las lesiones, de las bajas. En la delantera tenías solamente a Jauregui, que bueno, ya sabemos que viene también de una lesión y que no ha tenido ritmo competitivo. Y después de no tener a Adrián Niño, que por cierto no jugó con la selección, ni siquiera convocado, que eso sí que es curioso, pero bueno. Sí es cierto que los cambios es que no aportó, o sea, ninguno mejoró. Dotor sí es cierto que puedo decir que no es que sumase, pero tampoco restase, pero el resto fueron entrar y empeorar el Málaga. Decía Javi que como que no tenía más Pellicer, bueno, eso es lo que hay, quiero decir, lo único que falta es Adrián Niño, el resto no lo vas a tener de aquí a 3 4 meses, o sea que Ya. hay que acostumbrarse un poco a eso y sobre todo hay que exigirle más a los que entran. Quizás de los que no entraron, pues hombre, Brasanac digo yo que aportará de aquí a 3 4 semanas y Dani Lorenzo pues también yo creo que es un jugador que va a estar ahí en los cambios seguros. Más allá de eso, a mí me preocupa sobre todo lo del lateral derecho. Vamos a ver qué tiene Puga, pues decía Pellicer que era una sobrecarga. Porque claro, yo creo que si ayer tuviese, no sé por qué, yo no sé si es porque no quiere juntar dos centrales zurdos o por qué, pero para mí el cambio era poner ayer a Murillo de lateral derecho. No sé yo si es que no quiere no tener centrales en el banquillo o por qué no se la jugó un poco por ahí, o por si quería meter a Gabilondo un poco como Juanpe, que si te sale bien recuperas un jugador, pero yo creo que estuvo más cerca de perderlo ayer que otra cosa. Pues yo digo una cosa. Mira que es cierto que te compro el que mientras menos tengas a Gabilondo en el campo, creo que va a ser mejor para el Málaga, al menos a este nivel. Si Gabilondo es capaz de recuperar buenas sensaciones, pues evidentemente habrá que darle esa oportunidad. También creo que para que recupere sensaciones habrá que darle minutos y a cambio te tendrás que comer alguna como la del día de ayer. Pero para mí Murillo es un jugador que de central lo ha hecho mejor que de lateral. Y mira que es Sí. cierto que quizá cuando apareció en el primer equipo fue con esa etiqueta de lateral, como jugador que puede actuar en varias posiciones, pero creo que fue en la primera jornada donde Murillo tuvo que actuar unos minutos de lateral y le costó creo que bastante. Y yo de central lo estoy viendo un jugador que, a pesar de que no tiene lo que ya hemos comentado en alguna ocasión, esa calidad de pelota en salida de balón, si hablábamos antes de actitud que puede que faltase en algunos, en Murillo no falta actitud. Murillo es un tipo que va al 100% en cada duelo. Y yo creo que eso, para ser central, hablaba en su día Carlo Ancelotti de los centrales optimistas y los pesimistas. Yo creo que Murillo en ese aspecto es pesimista y piensa que todo puede salir mal. Y por eso va al 100% a cada duelo. Y a mí eso me parece que es algo que, si está funcionando, no debería de tocarlo Sergio Pellicer. Pero entiendo que, claro, ahora se te presenta un cuadro como no esté Puga en el partido contra la Sociedad Deportiva Huesca y quizá lo más sencillo es meter a Murillo en derecha porque, claro, alguno puede pensar, ¿y subir al del filial? Es que el tema está en que el del filial es Rafita y Rafita es un jugador que de base ha sido siempre extremo, que está jugando ahora de lateral derecho, pero que a lo que voy es que es un tipo de muchísimo recorrido que quizá en eso puede parecerse a Puga, pero luego en lo defensivo no sé hasta qué punto le puedes exigir. Bien. Dicho esto, quería comentaros también nombres positivos, evidentemente, estamos hablando aquí de algunos negativos, nombres positivos el de Juanpe otra vez, ¿no? El de Sí, yo Juanpe, creo pues sí. De hecho, lleva 3 partiditos muy, pero que muy El buenos. torero sacó el capote de nuevo, ¿no? No, total, total. Es cierto que fue de más a menos, dicho esto, más o menos fue todo el equipo, o sea que tampoco yo creo que hay que checarle mucho, ¿no? a Juanpe, pero para mí fue de los mejores. De hecho, no me quiero adelantar todavía al podio, pero evidentemente es uno de los jugadores que voy a meter. Está a un nivelazo, en el primer gol da la asistencia, está controlando todo el centro del campo, lo que no ha tenido en los últimos 2 años con el Málaga, se lo estamos viendo en 3 partidos prácticamente, ¿no? Y para mí, pues fue uno de esos jugadores que le dio también pausa al centro del campo, condujo bastante bien cada ataque, ¿no? Que tenía el Málaga, sobre todo en ese buen inicio. Y es que está siendo un futbolista con mucho protagonismo. Y es lo que queríamos de Juanpe, ¿no? Ahora que no tenemos a Luismi Sánchez, pues bueno, un jugador que coja también esos galones. Y mira, yo creo que de las notas positivas también en este arranque, ya no solo del partido de ayer, sino del arranque liguero que lleva el Málaga. Y al final yo creo que más allá de que te pueda ayudar un poco en tareas defensivas, yo creo que el Málaga lo que mejor está sacando de él es con balón. Yo creo que de los que juegan ahí es el que mejor pie tiene y ayer yo creo que lo volvió a demostrar. Ya no solo en el pase de la asistencia a Chupete, sino durante todo el partido, sobre todo esos 30-40 primeros minutos, varios pases largos, dándole ritmo, soltura. Al final yo creo que también vemos con él un poco lo importante que es tener confianza, que al final ese jugador no se ha hecho de un día para otro. Estaba ahí por una cosa u otra, no ha aparecido, más allá de que
todavía le falte o le puedas pedir más en tema de ritmo, que a lo mejor es lo único que le falta, pero yo creo que con balón te está dando muchísimo y sobre todo cuando el Málaga juega bien es porque Juanpe es protagonista, ayer otra vez lo volvió a ser y luego aparte de eso creo que está también tácticamente está muy bien colocado, roba varios balones porque la segunda jugada le cae, o sea que eso también es sinónimo de que más allá de que con balón está ayudando mucho, yo creo que también se está sentando un poco en el equipo y que está aportando en varias facetas, más allá de la del balón. De hecho, estaba aquí, me ha mandado un mensaje Javi, me ha dicho, silénciate cuando des clic, chaval, porque se me ha pasado, la verdad, estaba quitando clics. Se escuchaba clic, 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 clic. Estaba aquí mirando en Opta recuperaciones en el día de ayer de Juanpe o acciones defensivas completadas, y hablamos de un total de 11. Es decir, ya no es solo lo que aportó con balón, sino que sin balón fue uno de los jugadores que más participó también en ese aspecto. Aparece Montero, que es central, aparece Murillo también con 11, que es central, Montero tuvo 12, pero Juanpe tuvo en este caso un total de 11. Y a mí eso me parece también un punto a destacar, además ganando duelos defensivos y luego los pases, que el pie que tiene, ayer ponía David en Twitter lo de Andrea Pirlo, yo lo he dicho en más de una ocasión, que Juanpe tiene un pase cada 100 de Kevin De Bruyne. Bueno, pues ayer decidió ser Kevin De Bruyne, literalmente dijo, nada, yo hoy lo voy a ser durante todo el partido, al menos con pelota, ¿no? Y dejó 2 pases, bueno, sí, el de la rubia que se marcha por arriba, el de Chupete que evidentemente termina el gol y luego también... El pase del primer gol es una maravilla. Sí. Es una pasada. Más allá de que luego Chupete lo puede hacer bien, picando la bola, que es un delantero, o un gol, perdón, de delantero de muchísima calidad. Para mí, el pase es que te dan medio gol. Luego, evidentemente, hay que poner la cabeza. Pero bueno, por cierto, una cosa que se me ha pasado antes comentar: la rubia dijo que no podía andar cuando acabó el partido. Dijo, espero que en 2-3 días esto se me haya pasado. ¿Por qué te ríes? Está Javi así ahora mismo. No sé. Para hablar de árbitro, ¿no? Entiendo. Ah, Supongo. bueno, también bueno. eso es otra, sí, le dieron de todas. Pero yo lo que quería comentar es que la rubia dijo que no podía andar, después de todo lo que le dieron, 3-4 días, dice que espera que estuviese bien. Con Puga estamos ahí con dudas, vamos a ver cómo llega el Málaga a Huesca, porque esto ya lo comentaremos cuando se vaya acercando el fin de semana que viene, pero tú imagínate un partido sin los dos, que ya sabemos que no van a estar, Luismi, Alex Pastor, más mete en la ecuación Puga, más mete en la ecuación la rubia. Que Dios te pille confesado. No, sí, el gran problema que se ha tenido este Málaga son las lesiones, ¿no? Ahora que parece que las cosas empiezan a ir bien, los resultados empiezan a salir, pues nada, algo malo teníamos que tener. Veremos cómo llega ¿no? a estos partidos, sobre todo Puga, ¿no? Que terminó con esas molestias, no parece nada grave, pero bueno, ya aunque lo pierda en un entrenamiento, ya tiene ahí una posible baja, ¿no? De cara a ese partido, al menos que no esté al 100%. Pero bueno, es cierto que ayer, y aquí ya vamos con lo que quería hablar David Picón, el arbitraje, pues dio que desear, ¿no? Una segunda parte donde literalmente yo creo que el Granada reparte mucho y recibe pocas faltas. El Málaga a la mínima, que no quiero yo achacar la típica, ¿no? Al Málaga lo miraban con lupa, pero es cierto que, por ejemplo, a Juanpe, cuando da esa falta, que para mí es amarilla, el árbitro no se olvida de ella, pero después hay algunas faltas que hace también el Granada que ni siquiera se pitan, que para mí eran de cartulina, ¿eh? O sea, el arbitraje ya no solo el baremo, ¿no? Del arbitraje en sí, sino muy permisivo y bueno, si hablamos también del segundo gol... La base es que la Franco es muy malo. O sea, esa es la base sí. No, ya. Para todos los equipos, me refiero. Y luego, aparte, ayer, no sé, había faltas muy obvias que pitan todos los árbitros, agarrones por detrás, sobre todo a Chupete, recuerdo un par de ellos muy claros con las manos por delante del defensa. Recuerdo un par de faltas al borde del área clarísimas. O sea, son acciones que al final te cabrean porque hay algunas que dan lugar al debate, que pues uno la ve blanco, otro la ve negro, pero hay acciones que son faltas, sí o sí, impepinables. Ahí hubo 4 o 5 de estas que no se señalaron y yo creo que fue lo que acabreó a la gente, más allá de que luego la rubia, por la patada que le dieron, que va a estar 3-4 días sin poder andar el hombre, no fue ni amarilla, que fue un pisotón a la altura del tobillo, muy a destiempo, creo que fue de Alcaraz, y no sé, o sea, son cosas muy obvias, que igual que, por ejemplo, la tarjeta a Juanpe para mí era muy obvia, pues son cosas así tan obvias que te cabrean porque no lo entiendes, ¿no? No consigues entender por qué. Todo blanco o negro. Hoy nosotros los tres venimos de blanco, así que hoy estábamos de acuerdo en ese aspecto con que el arbitraje pues sí que dejó muchísimo que desear.
La página esta de Archivo VAR, que sabéis que se dedica al tema de arbitraje, le dio un 6 de nota, ¿eh? La gente estaba por los comentarios que O sea, a echaba la fuego. inversa. Pero ¿cómo que un 6? ¿Pero esto qué es? Ojo, un 6 a la inversa es un 9, cuidado. Así que no, Sí, sí. tampoco, tampoco, no. Yo estoy de acuerdo con lo de ustedes. Creo que hubo muchas acciones. Hubo alguna que creo que también a favor del Granada se podría haber pitado. Recuerdo un pisotón de Dotor que no se pita, por ejemplo. Pero que aún así hay muchas del Málaga, que es lo que había dicho David. Mira, una tiene el pase, porque al final lo puedes ver de una u otra forma, pero cuando ya es una constante, al final es lo que te termina desquiciando, y eso es lo que yo creo que ayer la Rosaleda se percibía en televisión, en el sonido ambiente, que estaba, bueno, ya con el árbitro, que lo de las multas, verás dónde va a ascender, eso se va a Y quedar otra. en No, anécdota. no, sí, lo de las multas. Bueno, ayer se escuchó el OE tal menos, pero bueno. El gol del Granada, el segundo, a mí me cuesta creer lo del fuera de juego automático, ¿eh? Eso también lo quiero yo sacar a la mesa, ¿eh? Porque yo veo la imagen, sí, los monigotes ahí bien puestos, a mí los monigotes no me dicen nada. Yo veo la foto y me cuesta creer que ahí no hubiese fuera de juego, ¿eh? Yo creo que está muy justito. Es verdad que cuando está en línea o justo, pues se deja seguir. Pero es verdad que es que el tema de los monigotes A mí eso que me lo quiten, ¿eh? me genera No me dudas ponen porque la no ves la línea. imagen. Pero claro, tienes que creer, porque algún día te va Claro. a beneficiar y ya está. Pero es mala suerte, porque sinceramente va a cosa de milímetros. Entonces, pues bueno, mala suerte. Total. También digo yo muchas veces, pero esto es una opinión mía, cuando salió la ley Wenger esta de dejar medio metro del fuera de juego, a mí no me parecía tanta locura, porque yo pienso que de 1 milímetro, 2 o 3 no se saca excesiva ventaja, pero claro, Sí, pero bueno, estando como eso está de hoy la medio metro es norma, una tontería. estando como está hoy la, no, porque sé que me vas a decir, porque si ya es 1 centímetro más o 1 centímetro menos, ¿qué? No, porque ya te estoy dejando medio metro de más. Si ya es 51 centímetros, ya entonces está muy en fuera de juego. Aquí ya no hay milímetro que valga. De esta forma estás al ras, es 0-0. Como la cerveza, ¿no? Que no tiene alcohol, pues 0-0. Lo que pasa es que como ahora mismo la regla está en 0-0, ahí es donde tendríamos que ver, oye, si esta es la normativa, ¿realmente el jugador estaba o no estaba en fuera de juego? Bueno, dicho esto, top 3 va a ser el mismo, yo creo, ¿no? Bueno, me sorprendería si no lo es, pero venga, top 3. Yo Ah, creo que dos por seguro. cierto, para, para, Los para, dos para. primeros seguro, el tercero no sé, pero Se está venga. pasando por alto en este post, después de 27 minutos de grabación, que aquí hubo una persona que acertó el 11, ¿eh? Shh. No se ha dicho nada todavía, no se ha dicho nada, ¿eh? 9 meses de Lo proyecto tenía Malaguismo para guardado. acertar un 11. Bien, Salva, bien. Vamos, Vamos, vamos. bien, Es Salva. mi victoria personal, ya que el Málaga no ganó, pues algo tenía que tener. Bueno, venga, top Y ya 3. vas a ganar, ¿eh? Durante todo el año ya vas a ganar. O sea, Ya. Total. Venga, top 3. El Top que, 3. el que no estuvo en los 11, venga. Pues venga, empiezo yo mismo. Has dicho lo de coincidir los tres. Yo no sé, porque en la tercera posición estaba yo ahí dudando y estoy entre las dos bandas, entre la Rubia y Joaquín Muñoz. Se lo voy a dar a Joaquín Muñoz porque creo que ayer hizo un esfuerzo bastante grande. Se le notó sobre todo con esa verticalidad que el Málaga tuvo en los 20 minutos. Volvemos a lo de antes, fue de más a menos, pero de más a menos yo creo que fue todo el equipo. Estaba también dudando con la Rubia, que incluso sin estar en su mejor nivel, yo creo que aporta muchísimo al ataque del Málaga. Pero bueno, Joaquín Muñoz en el top 3, en el top 2, Juanpe. Ya lo ha adelantado también antes. Me parece que está ahora mismo en el mejor nivel de que está en el Málaga, y así lo está demostrando. La asistencia que da en el primer gol, el partido que hace al fin y al cabo, y bueno, la primera posición aquí indiscutible, ¿no? Chupete, 2 goles, más allá del trabajo también que hace, ¿no? Detrás, y demás. Y está ahora mismo también en un nivel de segunda división, se puede decir perfectamente. Y el partido que hace ayer es brillante. 2 goles, la colocación, el segundo es cierto que solamente empujarla, pero bueno, tiene que estar ahí el delantero. El primer tanto es un auténtico golazo, como cabecea, el segundo palo. Y pues bueno, Chupete top 1, yo creo que aquí nadie lo va a sacar. yo tenía alguna duda, a lo mejor con el top 3, o sea, con el número 3. Yo a la rubia no lo meto porque yo quiero más de la rubia. Y creo que tiene que ser un 8 todos los partidos. Y que no aparezca en el top 3 todas las semanas tiene que ser porque haya otros 3 que hagan de 9. Yo creo que todavía no hemos visto a la rubia en esta temporada. Tiene que seguir avanzando. Esperemos que no le lastre un poco el golpe ese. Pero bueno, yo he metido a Joaquín Muñoz también tercero, porque creo que pese a que le dura poco la batería de momento, creo, cada vez que toca el balón acelera, encara, es vertical, y además ayer también te da ese pase que es clave en el segundo gol. A mí me gusta mucho por eso, porque creo que nos hacía falta un extremo que fuese muy vertical y muy rápido siempre a por el defensa.
Y aunque a lo mejor no entró en juego tantas veces como me hubiese gustado, creo que las veces que lo hizo fue decisivo en el partido. El segundo se lo doy a Juanpe, por razones obvias, lo mismo que ha comentado Javi. Sorprendentemente está teniendo muchísima continuidad y yo creo que hay que ser objetivos y justos y reconocer que está siendo de los mejores del Málaga en este inicio, sobre todo desde que está jugando. Y el primero se lo doy a Chupete porque, más allá de los goles, lo que hemos comentado antes, cada vez que rebajaba un balón, le daba muchísimo aire al Málaga. Hizo un par de desmarques también por dentro, que no le llegaron balones, pero que también eran muy buenos. Y luego los dos goles que hace, el primero es una maravilla y el segundo hay que seguir la jugada, porque es verdad que cuando un tío centra y ves que tu compañero está entrando, muchos delanteros se quedan quietos. Él siguió la jugada y confió un poco también en la asistencia o no sé si intento de remate de la rubia. Así que también se lo doy a Chupete. Antes que nada, con respecto a lo de la rubia, para mí la rubia está lejos de lo que yo espero de la rubia. Es decir, yo le pido, como ha dicho antes David, mucho más a la rubia. Creo que su inicio de temporada, más viniendo del partido que hizo contra el Real Betis Balompié, no refleja absolutamente nada con respecto a eso que vimos. En la pretemporada fue el máximo goleador, contra el Betis todo el mundo acabó aclamándolo porque hizo un señor partidazo. Yo estoy esperando bastante más de la rubia, que quizá en la primera jornada de liga sí que algo llegamos a ver de él, pero a mí, insisto, me sigue faltando más. No digo que hiciese un partido nefasto, porque no, pero sabiendo lo que es David Larrubia, yo a los buenos le exijo cosas buenas. Dicho esto, top 3, Joaquín Muñoz, para mí es un diablito, cada vez que este chico toca la pelota le da velocidad al juego. El segundo gol llega de un centro que mete Joaquín Muñoz con comba, segundo palo buenísimo, que tuvo varios intentos, solo fue ese el que se terminó dando. Yo os voy a llevar la contraria. Para mí en la posición número 2 va Chupete. Es cierto que hizo un partidazo, marcó doblete, todo esto está genial, nadie se lo va a quitar, pero es que lo de Juanpe a mí me sorprendió muchísimo. Insisto, dio una asistencia, pudo dar otra. En tareas defensivas creo que se hizo notar bastante en el centro del campo, hasta que es cierto que le dio la gasolina, pero esto también lo podríamos apuntar con Chupete. Ganó muchísimo por arriba, pero en cuanto a la gasolina le dejó de dar, también pegó un bajón. Pero para mí, Juanpe, al que más de una ocasión lo he cuestionado en este partido no me sale ponerle un pero a Juanje, así que como no me sale, a Juanpe, Juanje está en Radiomarca, a Juanpe no me sale ponerle ningún pero, así que le doy el oro, en este caso, le doy el primer puesto. Bueno, yo creo que hemos coincidido, así que, bueno, quitando el primer puesto, pero bueno, al final los tres, es verdad que tampoco hay mucho debate, creo, porque al final tampoco hubo unas actuaciones individuales muy, muy destacadas. Pues ya está. Oye, que nada, a ver qué se nos viene por delante esta semana. Tendremos que hacer cuando llegue en su momento la previa y ya iremos sacando algún que otro vídeo. Este no se va a poder titular El Málaga es líder. Habrá que buscar otro título, pero El Málaga es líder no. Gafe, Salvador, a partir de ahora no hables por el grupo de WhatsApp interno del Proyecto Malaguista, por favor. Y aquí lo digo, se pone con el Málaga líder y ¿cómo termina? ¡Pum! Pero por un momento mis palabras fueron reales, ¿eh? Yo puse... Hombre, claro, sí, por un momento. Es que, claro. para poner en contexto, claro. En el grupo de WhatsApp, antes de que empezase el partido, puse el Málaga durmió líder. Y puse, apunten esto como título de vídeo, para mañana. ¿Y qué contesté yo de forma inmediata? No seas gafe. No seas gafe, cállate. Y cuando empezó a meter goles el Málaga, yo feliz, hasta que, pues... el gafe... Mete los goles y te digo, cállate. Hasta que el gafe terminó por ocurrir. Nada, señores, ustedes por la caja de comentarios, dejad por ahí todas vuestras impresiones con respecto al partido y nosotros, pues pronto volvemos por aquí con más Málaga y con más Proyecto Malaguista.